Seguimos hoy en Me Importas Tú. Hoy tenemos la oportunidad de conocer muy de cerca la complicada situación política y de respeto de los derechos humanos que atraviesa un país como es Colombia. Hablaremos de la situación política, económica y social de este país con una persona que conoce muy bien esta realidad. Es un misionero redentorista que está hoy precisamente aquí en Pamplona en el marco de una serie de jornadas que ha organizado Mubarak Gabe. Él en 2008 ya asumía el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Ahora nos contará el propio Jesús Alberto Franco en qué consiste esta organización y cómo viven en su país. Alberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. El gusto es nuestro poder estar con ustedes y poder compartir, saludar a toda la amable audiencia y por supuesto desearle lo mejor a todos y todas en un momento también difícil como los que viven ustedes. También, efectivamente, desde el punto de vista económico fundamentalmente en nuestro país, en una situación bastante más negativa que hace unos años, pero desde luego menos complicada quizá en este momento desde el punto de vista político, ¿no? O de respeto de los derechos humanos, si se permite de alguna manera ese escenario tan abierto, ¿no? Padre Franco, ¿cómo viven ustedes en Colombia? ¿Cómo es la situación para usted, una persona que lucha por la consecución y respeto de los derechos humanos, una persona a la que han estado a punto de asesinar, hay que decirlo así, han tratado de acabar con su vida, de arrebatarle el bien más preciado, precisamente por buscar el respeto de los derechos humanos de las personas? ¿Cómo viven? Pues vivimos con dolor y con esperanza. Dolor porque estas cosas no podrían ocurrir y no deberían ocurrir. Dolor porque cuando las acciones legales, cuando lo mínimo que cualquier democracia necesita, como el respeto a los derechos humanos, se vuelve un riesgo actuar y defender, pues eso genera dolor porque expresa una manera de degradación de una sociedad. Con esperanza porque acompañamos comunidades en diferentes regiones del país que desde su condición de víctimas están construyendo alternativas, comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, que son muy fuertes y que han decidido y han dicho con claridad: preferimos morirnos con dignidad a morirnos de hambre y de tristeza. Y con esperanza porque hay un grupo grande de personas que hacen parte de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que vienen o con las que venimos trabajando y construyendo alternativas y espacios para que sea posible la defensa de los derechos humanos. Ese es el punto de partida, sin duda alguna, pero esta es una labor muy complicada en Colombia, bueno, pues en un escenario de conflicto bélico, con unas FARC que todos conocemos, con unos presidentes que no sé de alguna manera cómo llevan la gestión del país. ¿Cuáles son los grupos de población que realmente viven de peor manera, ¿no?, esta situación? Decirles que Colombia es un país muy rico en recursos, pero desgraciadamente estos recursos han pasado a grupos muy reducidos que históricamente han recurrido a la violencia para apropiarse de las tierras, para apropiarse de los recursos y para eliminar opositores políticos, partidos de oposición, para eliminar sindicalistas, líderes indígenas y defensores de derechos humanos. Entonces ese es como el trasfondo de la realidad. Hay unos intereses económicos muy fuertes y unas víctimas que son fundamentalmente campesinos, son indígenas, son afrodescendientes que viven en zonas marginales donde hay muchos recursos mineros, petróleo, biodiversidad, agua, que son pues, muy apetecidos, si se quiere, por empresas nacionales y multinacionales. Y esa estrategia ha llevado a que construyan un mecanismo de poder entre militares, paramilitares, grupos económicos y políticos que genera toda esta degradación y destrucción. Padre Franco, recuerdo una entrevista que he escuchado además hace pocos minutos en la que usted acusaba al presidente Uribe en su momento precisamente de este tema, ¿no?, de bueno, pues la imposibilidad de dar las tierras a quien merece, ¿no?, o a quien corresponde, ¿no? Yo hacía la afirmación, y lo hago, que el entorno del presidente Uribe ha sido un obstáculo para la restitución de tierras en el caso del Corbarador y Guamiandó, y lo hacía aportando documentos y con pruebas fehacientes, porque hemos ministros del presidente Uribe, asesores políticos, personas de su entorno, están implicados en con un grupo humano que es responsable de despojo de las tierras y
imposibilita la restitución de las tierras, donde hay personas de movimientos incluso neonazis, como aparece en una reciente revelación del periodista Daniel Coronel, y personas que están vinculadas al paramilitarismo o empresas beneficiarias del paramilitarismo. Y eso pues es una realidad que no se puede ocultar. Usted ha tenido que salir del país, padre Alberto, porque, como decíamos al principio, ¿no? Le tirotearon realmente y había un plan, se había urdido un plan para acabar con su vida. ¿Cómo se lleva esta situación? Pues es difícil, pero también hay algo que nos mueve, es hacer, cuando uno hace lo que tiene que hacer. Y cuando uno siente en convicción profunda, también por el hecho de la fe, de que es lo que hay que hacer, pues es doloroso que eso ocurra, pero cuando uno mira la historia es normal que ocurra, empezando por Jesús de Nazaret. O sea, que también no es que uno sea esté en esa altura ética y religiosa, pero es una realidad normal que cuando se señalan unos intereses políticos, económicos, sociales y culturales responsables de profundas degradaciones e injusticias sociales, pues esos poderes reaccionan de esa manera. Y en este caso han reaccionado contra varios miembros de la comisión, contra toda la Comisión de Justicia y Paz y contra dos en especial en la última instancia, que es Danilo Rueda, que había un plan para asesinarlo a él y para asesinarme a mí. Dentro de esa Comisión de Justicia y Paz, ¿quién se encuentra? ¿No? Porque creo que está abierta a diferentes tipos de personas con perfiles muy distintos, ¿no? De la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz hacemos parte creyentes y no creyentes, creyentes de diferentes religiones, ateos que creen en la vida y que apuestan por garantizar lo mínimo vital para las personas, que es el territorio, que es la vida, que es la memoria, que es la justicia, que es la verdad y la dignidad, que además son pilares de cualquier sociedad decente. Bueno, pues son historias de un país que vive con dificultad. Me hace pensar de alguna manera también, padre Franco, en otros países como Venezuela, en declaraciones que nos han sorprendido, ¿no? Últimamente, del presidente Maduro. No sé qué grado de similitud en todo el tema de lo concerniente al respeto de los derechos humanos, qué grado de similitud existe entre Colombia, Venezuela y los países más próximos. ¿Qué radiografía puede hacer usted? Pues los datos dicen que mientras en Colombia hay cientos de periodistas asesinados, en Venezuela no hay periodistas asesinados, por ejemplo. Mientras hay muchísimos periodistas exiliados en Colombia, en Venezuela creo que no hay o son muy pocos. Mientras que las condiciones de vida social, política y económica, según el informe de CEPAL o según las Naciones Unidas, han mejorado en Venezuela, en Colombia ha habido un proceso de degradación muy profunda. Entonces creo que hay diferencias, hay similitudes porque son pueblos hermanos, pero hay diferencias fundamentales en las opciones sociales y en una serie de miradas que son distintas. Creo que no, lo mismo pasa con otros países, en el esfuerzo por garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación. Hay problemas y hay conflictos, por ejemplo, con medios de información, algunos de ellos hay con grupos económicos, pero creo que hay muchas diferencias, hay similitudes, pero creo que son dos realidades en ese sentido, en número de víctimas, en personas asesinadas, en opositores políticos asesinados. Colombia es el país con más sindicalistas asesinados. En Colombia se eliminó a todo un partido político como la Unión Patriótica, más de 5.000 militantes. Es el país con más líderes, se llevan 3.000 sindicalistas asesinados, entonces hay una diferencia, hay unos conflictos, pero la diferencia fundamental es que en Colombia se resuelve matando a la gente. ¿Y cómo es la justicia en Colombia? Desgraciadamente, en un 98% hay una impunidad muy grande, sobre todo cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, cuando se trata de asesinatos de líderes políticos, opositores políticos. En general hay impunidad, pero cuando se trata de estos casos, la impunidad se dispara profundamente. Entonces hay una situación muy delicada en ese sentido y es una exigencia que hacemos. Mire, por favor, necesitamos que se actúe en derecho, que se respete la justicia y que se respete la independencia de los poderes públicos y que la justicia en Colombia pueda actuar desligada de ciertas presiones que hay hacia las cortes de sectores de mucho poder ligados y beneficiarios del paramilitarismo, pues tomen distancia y las autoridades competentes y el gobierno nacional señale esas diferencias.
Si hubiera que poner una nota a la separación de poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, ¿qué nota tendría esa separación de poderes en Colombia? Formalmente somos un país con separación de poderes. Hay unas cortes, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han actuado muy bien en el pasado reciente, hace unos 5 o 6 años. Pero en los últimos meses, en los últimos años, hay un sector político que se ha ido tomando esas cortes, colocando gente de dudosos antecedentes profesionales y éticos que están entrando a las cortes, y nos da mucho miedo por lo que pase en el futuro, por la cooptación de un sector fundamental que ha sido como el respaldo para la democracia anteriormente, como la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional. ¿Se puede hablar de una corrupción más o menos generalizada? Profundamente generalizada, y de una incapacidad de sectores muy buenos, incapacidad o impotencia, porque sus decisiones no son respetadas. Y traigo a mi mente las palabras de 2 personas muy valiosas, las del magistrado Iván Velázquez, que salió de la Corte Suprema de Justicia. Él puso al descubierto la relación profunda entre lo que se llamó en Colombia la parapolítica, donde miembros del Congreso y miembros de distintas ramas del poder estaban en relación con los paramilitares. Y la Ángela María Buitrago, una mujer muy valiosa, que estuvo presente en los juicios del Palacio de Justicia, que decía: cuando la justicia llame a juicio al doctor Fernando Londoño, lo llame a declarar por declaraciones irresponsables, vuelvo a creer en ello. Y lo dice una persona que estaba en los más altos cargos del Poder Judicial en Colombia, y que ha sido un ejemplo de transparencia y honestidad, pero que le tocó pagar con el exilio actuar en derecho. Estamos en una televisión, padre Franco, y hemos aludido de forma somera, por supuesto, a la difícil práctica, ¿no?, del periodismo en su país, en vuestro país. ¿Ser periodista en Colombia qué supone? Supone una disyuntiva profunda entre las convicciones éticas y el miedo y el riesgo. Y hay una presión muy grande, lo reconocen en una entrevista que acaban de publicar, entre la presión de los grupos que son propietarios de los medios, entre la presión de los sectores ligados a la delincuencia y sectores militares. Acaba de ser hace 2, 3 semanas, un mes ya, el periodista Ricardo Calderón, de una de las revistas más importantes, que estaba investigando la vinculación de militares a una serie de corrupciones y de acciones inadecuadas, pues sufrió un atentado. Otros periodistas les ha tocado o han pagado con el salir de los medios su decisión de ser coherentes. Entonces eso muestra una realidad muy profunda: periodistas asesinados, periodistas exiliados. Entonces esa disyuntiva entre la ética, la sobrevivencia, entre la ética y el riesgo. Y esa es una parte muy dolorosa para un país y para cualquier democracia. Desde luego. Bueno, nos despedimos ya, padre Franco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estará en Pamplona todavía hoy, hasta mañana, ¿verdad? Y creo que pronunciará una conferencia esta misma tarde, ¿no? Sí. Así De esta manera que un es. saludo a todos los televidentes, a las televidentes. De verdad, pues que solidariamente sentimos profundo dolor por lo que están viviendo económicamente. Esperamos que encuentren unas salidas adecuadas. Esperamos que ustedes logren, digamos, encontrar salidas creativas también, y que estas crisis no vayan a significar deterioro de los derechos, porque cuando se reprimen derechos en cualquier función, se ha colocado una piedra o un principio de destrucción a las sociedades democráticas. Así es, en clave de justicia y paz, como la organización a la que representa el padre Alberto Franco. Muchísimas gracias por acompañarnos, que le vaya muy bien y que tenga mucha suerte, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Nosotros seguimos adelante, pronto llegamos a las 5 menos 5 minutos y les vamos a acompañar hasta las 5:30 de la tarde. Hacemos ahora una breve pausa y luego hablaremos, entre otras cuestiones, cambiaremos totalmente de registro y hablaremos de moda.